días, buenas tardes, compañeros de análisis numérico, profesor Ángel. Nos tocó resolver el ejercicio 8.12 y los integrantes del grupo somos Lisbeth Esmeralda, Olvin Urbina, Jeffrey Adair Espinosa, Guillermo Escobar y Marlon Cerrato. El ejercicio 8.12 dice lo siguiente. En una sección de tubo, la caída de presión se calcula de la siguiente manera. Caída de presión es igual al factor de fricción por la longitud del tubo por la densidad del fluido por la velocidad del fluido elevado al cuadrado entre 2 veces el diámetro de la tubería. Donde la caída de presión tiene unidades de pascales, el factor de fricción es un valor adimensional, la longitud de la tubería está en metros, la densidad del fluido en kilogramos entre metros cúbicos, la velocidad en metros entre segundos y el diámetro de la tubería en metros. Para el flujo turbulento, la ecuación de Colebrook proporciona un medio para poder calcular el factor de fricción. Esta ecuación pues es la siguiente. 1 entre raíz del factor de fricción menos 2.0 logaritmo, y el argumento del logaritmo es la rugosidad de la tubería entre 3.7 por el diámetro más 2.51 entre el número de Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción, donde la rugosidad de la tubería está en metros y el número de Reynolds de igual manera es un valor adimensional, como el factor de fricción. El número de Reynolds se puede calcular mediante la siguiente ecuación, que dice que es la densidad del fluido por su velocidad por el diámetro de la tubería entre su viscosidad dinámica del fluido, donde la viscosidad dinámica está en newtons por segundo entre metro cuadrado. Para el inciso A, nos piden determinar la caída de presión para un tramo horizontal de tubo liso de 0.2 metros de longitud y nos dan como datos la densidad del fluido, que es 1.23 kilogramos entre metros cúbicos, la viscosidad dinámica del fluido, que es 1.79 por 10 a la menos 5 newtons por segundo entre metro cuadrado, el diámetro de la tubería, que es 0.005 metros, la velocidad del fluido, que es 40 metros entre segundos, y una rugosidad de la tubería de 0.0015 milímetros. Nos piden utilizar un método numérico para poder calcular el factor de fricción y nos dan una manera apropiada de obtener un factor de fricción inicial mediante la fórmula de Blasius, que dice que el factor de fricción pues es igual a 0.316 entre el número de Reynolds elevado a la 0.25. Para el inciso B, solo nos piden repetir los cálculos para un tubo de acero comercial, que es más rugoso que el primero, ya que tiene una rugosidad de 0.045 milímetros. Como nosotros abordamos este problema, ya que todos los integrantes somos estudiantes de ingeniería mecánica, pues teníamos conocimiento de qué hacer al respecto con cada uno de los datos. Y también nos podemos observar que la ecuación de Colebrook es una ecuación no lineal y nos piden utilizar un método numérico, que estos se utilizan para resolver ecuaciones no lineales, como lo es el método de Newton-Raphson. Utilizamos este método ya que nos dan una manera de calcular un valor inicial, ya sea un x sub 0, en este caso un factor de fricción inicial f sub 0. Otra de los detalles que teníamos que tener en cuenta es que nuestra ecuación no lineal de Colebrook pues no está igualada a 0, y una de las condiciones para poder utilizar el método de Newton-Raphson es que nuestra ecuación esté igualada a 0. Entonces, o pasamos la parte izquierda a la derecha o la parte derecha que contiene el logaritmo a la izquierda para que nos queden los dos valores positivos. Una vez teniendo esto, pues iniciamos a hacer el proceso iterativo de Newton-Raphson hasta llegar a un error de 10 a la menos 4, ya que ese fue el que decimos nosotros. Pudo haber sido otro, pero 10 a la menos 4 nos pareció perfecto para poder calcular un factor de fricción, y una vez obteniendo este factor de fricción, utilizarlo en la fórmula de caída de presión, ya que sería el único valor que no nos proporciona, ya que tenemos la longitud, densidad, velocidad y diámetro. También teníamos que tener en cuenta de que nuestro valor inicial pues tiene que estar muy próximo a la solución del ejercicio, ya que si no está muy próxima a su cero o al valor que satisface esta ecuación de Colebrook, pues nuestro método fallaría y se nos
se nos complicaría calcular la caída de presión, ya que no podríamos obtener un factor de fricción, ya que el método fallaría. Dicho esto, pues nos dimos cuenta también que al resolver para el inciso B pudiese fallar nuestro método, ya que al cambiarle la rugosidad, pues la ecuación ya no es la misma y el factor de fricción que iba a satisfacer dicha ecuación igualada a 0, pues no sería el mismo que en el inciso A, y como el factor de fricción inicial que nos proporcionan es para el inciso A, pues muy probablemente fallaría el método para el inciso B. Espero haya quedado claro esta parte de cómo abordar el ejercicio y les paso a mi compañero Jeffrey, que explicará de una manera detallada y muy clara de cómo se utiliza el MATLAB y la ventana GUI de nuestro problema para poder resolver este ejercicio. Buenas compañeros, maestro, mi nombre es Jeffrey y como pueden ver esta es la parte del ID de nuestra ventana GUI. La parte de programación comienza aquí. Comenzamos con declarar las unidades en las que va a estar nuestro problema. Nosotros quisimos que estén los dos sistemas de medición, sistema internacional y sistema inglés. También pusimos que el botón inicialmente al abrir la ventana esté predeterminado en el sistema internacional. En esta parte de acá estamos declarando las entradas como la densidad, la viscosidad, la velocidad, la rugosidad, etc. Nosotros en esta parte de aquí quisimos agregar un botón de limpiar, ya que nuestro programa quisimos hacerlo para cualquier dato y que se pueda cambiar. Entonces, mediante el botón de limpiar, se limpian todas las ventanas, todos los datos ingresados y podemos ingresar otro problema. En esta parte de aquí graficamos lo que es la función, ya que nos interesaba también ver el comportamiento de la función. Agregamos el botón de calcular, y con este botón ya se calcula lo que es el número de Reynolds, el tipo de flujo que tenemos mediante los datos que hemos ingresado, la caída de presión, y en esta parte de aquí nosotros agregamos estos valores que son los de inciso A como manera de prueba. En la parte en la que estábamos probando el ID, los agregamos así para estar probando el programa, a ver en qué fallaba, y luego lo pusimos como texto. En esta parte de acá nosotros es donde empezamos a meter las fórmulas y el método. Como ven, aquí tenemos la fórmula del número de Reynolds, que es igual a la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Declaramos el factor de fricción inicial, que es 0.316, el número entre el número de Reynolds elevado a la 0.25. En esta parte de aquí estamos ingresando la función para la ecuación de Colebrook, y en esta parte tenemos la derivada. Declaramos F1 igual a el factor de fricción inicial, ingresamos un máximo de iteraciones de 100, una tolerancia de 10 a la menos 4, y en esta parte es donde comienza el proceso iterativo, lo hacemos mediante un while. Y aquí es donde finaliza la función. En esta parte de aquí, nosotros ingresamos lo que es, o comienza, mejor dicho, lo que es la parte de decisión. Para el número de Reynolds, si el número de Reynolds es menor a 2100, en esta parte de aquí, entonces el programa nosotros queríamos que escribiera que era un tipo de flujo laminar. Si no, si el número de Reynolds es mayor a 4000, el tipo de flujo sería turbulento. Entonces nosotros queríamos que el programa imprimiera turbulento. Si el número de Reynolds nos daba entre 4000 y 2100,
queríamos que el programa imprimiera que se encontraba en zona de transición. En esta parte de aquí nosotros ingresamos lo que son el cambio de unidades. Como ustedes saben, el programa devuelve un valor. Si este valor es igual a 1, entonces el programa estaba en el sistema inglés, en el sistema internacional, perdón, y las unidades deberían de aparecer así, como pascales, milímetros, metros, kilogramos por metro cúbico. Si no, si presionamos el botón en el sistema inglés, queríamos que el programa pasara a todas las unidades del sistema inglés. Con eso concluye lo que es la parte de codificación del problema y pasamos a lo que es la ventana de GUI. Como vemos, aquí tenemos la ventana ya. Tuvimos un pequeño problema en esta parte de la viscosidad dinámica porque al ponerlo en notación científica, la ventana no lo reconocía y nos tiraba error en esta parte de acá, que aquí es donde nos tira todos los resultados, y obligatoriamente en esta parte de viscosidad dinámica tiene que ir con sus decimales en esa notación. Presionamos calcular y ya nos da el factor de fricción inicial, nos da el número de Reynolds, el tipo de flujo, en este caso es turbulento, el factor de fricción y la caída de presión, que es lo que realmente nos interesa. Esta caída de presión nos interesa porque en los problemas de mecánica de fluidos, la cavitación puede generar desgastes a dicha máquina. En este panel nosotros vemos la gráfica de la función, cómo se comporta. Y para la rugosidad, si cambiamos por el inciso B, que en el inciso B sería 0.045, el programa, como había dicho mi compañero Marlon, nos arroja un error porque ya la ecuación cambia, la ecuación de color cambia por el tipo de rugosidad y el número de Reynolds y todas las otras variables que nos habían dado aquí se mantienen para el inciso A. Entonces, la condición inicial o el valor inicial que nos da se aleja mucho de la solución que satisface a la ecuación con estos valores. También hicimos otros experimentos para otro tipo de flujo, para que aquí nos diera laminar, y de igual manera nos daba error porque, como dice el enunciado del problema, la ecuación de Colebrook solo funciona para el tipo de flujo turbulento. Con esto concluye mi participación, compañeros. Maestro, ha sido un placer y muchas gracias.